Muchísimas gracias a cada uno de los invitados que se encuentran aquí en esta sesión de clase el día de hoy. Un gusto poder saludar los doctores, a todos los que se encuentran presentes. Ya son aproximadamente 632 personas que están conectadas a la sesión de clase del día de hoy. Bueno, vamos a hablar un tema súbitamente muy importante porque vamos a señalar en esta primera sesión de clase las atribuciones que le van a dotar nada menos y nada más que al famoso asistente en función fiscal. Voy a empezar con ese tema génesis, porque ese tema génesis, doctores, engloba realmente lo que guarda mucha relación a las funciones que debe desempeñar este servidor del aparato estatal. Entonces, empecemos señalando el marco de las funciones que tiene que desempeñar el asistente en función fiscal. Para establecer ello, en primer lugar, se terminan señalando una serie de roles que tienen que cumplir los sujetos procesales. Los roles de los sujetos procesales, doctores, son variantes, no existe un solo rol. Los sujetos procesales tienen varios, dentro de ello el Ministerio Público también tiene una serie de atribuciones y sus funciones que a continuación yo les voy a señalar, ¿no? Pero dentro de eso vamos a hablar que mucho se establece que el representante del Ministerio Público de la Fiscalía, como muy bien hemos escuchado en varias ocasiones, se establece que es el titular del ejercicio de la acción penal, es el defensor de la legalidad, es quien tiene, por ejemplo, carga de probanza. Así se establece dentro de las atribuciones que dotan, por supuesto que sí, doctores, al asistente en función fiscal, como quien tiene carga de probanza, ¿no? Como quien tiene en ese sentido que defender una serie de derechos o funciones establecidas dentro de su marco, por ejemplo, institucional. Y eso guarda relación en las funciones o atribuciones que le dotan nada más y nada menos, doctores, que al asistente en función fiscal dentro del marco de la labor que tiene que desarrollar en el Ministerio Público. Ahora, sobre el Ministerio Público se habla muchísimos aspectos. Primero que tiene, por ejemplo, carga de probanza. La Fiscalía tiene la carga de la prueba. Sobre la defensa existe, doctores, lo que muy bien nosotros conocemos como la presunción de inocencia. ¿Y qué significa la presunción de inocencia? Que toda persona será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la forma de demostrar lo contrario es solo a través de una sentencia cuya naturaleza, por ejemplo, viene a ser una sentencia condenatoria en primera instancia, sin perjuicio de que esta, por ejemplo, podría, sin lugar a dudas, también apelarse y en segunda instancia podría revocarse la sentencia venida en grado. Digamos que esa es una posibilidad, ¿no? Pero por lo menos en una primera instancia se desvirtúa lo que viene a ser la presunción de inocencia a través de lo que viene a ser una sentencia cuya naturaleza viene a ser firme o viene a ser condenatoria. Otro aspecto importante relacionado a los factores de carga de probanza guarda relación, doctores, con la labor de investigación que tiene el Ministerio Público. Sabemos que la Fiscalía se encarga básicamente de recabar todos los elementos de convicción que son conocidos como elementos de convicción de cargo y de descargo. Los elementos de convicción de cargo obviamente están en razón de la labor que va a desarrollar el representante del Ministerio Público, ¿no? El trabajo, la labor o la función que van a desempeñar. Y sobre la otra parte, lo que encontramos es básicamente los elementos de convicción cuya naturaleza establece elementos de convicción de descargo. Es decir, la otra parte podría presentar también diferentes elementos de convicción para que en todo caso el representante del Ministerio Público desarrolle lo que viene a ser una valoración, ¿no? Una valoración. Entonces, podemos establecer que los roles procesales son diferentes. Los roles procesales no son iguales y sobre el Ministerio Público recae, lógicamente, una obligación tácita de tener que desarrollar una labor de investigación. Investigar no es tan sencillo. Para una investigación tenemos que desarrollar una serie de actividades y el fiscal por sí solo no va a poder desarrollar las actividades porque si bien es cierto, el fiscal durante el desarrollo de la labor de investigación emite tres cosas. Ustedes tienen el chat, porque ese es un tema que si ustedes en algún momento me han escuchado, saben claramente qué es lo que emite el fiscal
durante el desarrollo de la labor de investigación y emite tres cosas importantes. ¿Quién me dice cuáles son los tres aspectos o cosas que emite el fiscal durante el desarrollo, doctores, de la labor de investigación? Emite tres cosas. ¿Cuáles vienen a ser? Cuando tiene que tomar una decisión, lo hace a través, doctores, de una... Las decisiones del fiscal, doctores, son a través de una disposición. El fiscal emite una decisión a través de una disposición fiscal. Y las disposiciones son, doctores, amplias. Cuando llega una denuncia, yo tengo que hacer una labor de calificación. Y esa labor de calificación, porque yo podría decidir la apertura de una investigación, lo voy a plasmar a través de la disposición de inicio de investigación o la disposición, por ejemplo, doctor, conocido como disposición de apertura, que es la disposición a través de la cual se va a iniciar de investigación, doctores. Se apertura la investigación a través de lo que viene a ser, doctores, la disposición de apertura de la investigación. Aperturamos la investigación con una disposición, pero no solamente podemos aperturar, podemos formalizar la investigación a través de una disposición, podemos archivar la investigación a través de una disposición, podemos ordenar la conducción compulsiva a través de una disposición, podemos concluir la investigación. Por eso es que la naturaleza de las disposiciones son de naturaleza decisoria. El fiscal decide qué hacer a través de una disposición, ¿correcto? Por eso es que es una atribución que tiene el fiscal. Ya no son los famosos informes fiscales que se tenía, por ejemplo, con el Código de 1940. Ahí sí hablábamos de los informes fiscales. Hoy en día hablamos de lo que es una disposición fiscal porque estamos con el Código del año 2004. Aparte de una disposición, el fiscal también formula los famosos requerimientos. ¿Y qué es un requerimiento? ¿Quién me podría decir qué es un requerimiento? Los requerimientos, doctores, no son otra cosa que peticiones, petitorios. Ese es un requerimiento. El requerimiento es un pedido que el fiscal formula ante el juez a través de un requerimiento. No es como una disposición porque las disposiciones tienen precisamente esa autonomía. En cambio, un requerimiento es un pedido que se formula al juez, ¿no? Y el juez podría declarar fundado o infundado, muchas veces a través de una audiencia y en otras ocasiones no a través de una audiencia, ¿no? Como por ejemplo requerimiento de levantamiento del secreto de la comunicación, el levantamiento del secreto bancario, esto no se da a través de una audiencia. Y por último, tenemos los proveídos, que no son otra cosa, doctores, que de mero trámite. Los proveídos siempre se caracterizan porque son, doctores, de mero trámite. Eso es una característica de un proveído, ¿correcto? Muy bien. También entonces, si yo hablo, ¿qué es la función que desarrolla? Fíjense ustedes que acá tenemos una resolución. Tomemos nota sobre esta resolución, estimados participantes, porque esta resolución que yo les hago mención es la que precisamente va a señalar cuáles son las funciones que tiene que desempeñar el asistente en función fiscal. A veces quien postula para el Ministerio Público ni siquiera en ocasiones sabe de dónde provienen sus funciones. Y estas funciones que le han dotado hoy en día al Ministerio Público y dentro de ello, por supuesto que sí, al asistente en función fiscal, está en base a esa resolución que ustedes pueden visualizar en estos momentos. Es decir, en base fundamentalmente, doctores, a la resolución de la Fiscalía de la Nación, que es la 2968-2019. Ojo, nuevamente señal. Resolución de la Fiscalía de la Nación, la 2968-2019 MPFN del 25 de octubre del 2019. Es decir, poco antes de lo que fue pues esta pandemia del COVID-19, se tenía básicamente, doctores, esta resolución. La resolución que yo les hago mención es la que finalmente, doctores, establece el marco de atribuciones o funciones que va a tener que desempeñar este servidor público, es decir, el famoso asistente en función fiscal. Y la primera función que va a desempeñar, aquí vemos doctores, ¿no? Pero primero yo quiero preguntarles algo bastante sencillo. Doctores, ¿el asistente en función fiscal será un funcionario o será un servidor? Ojo con esta pregunta, que es bastante interesante, pero que lógicamente yo les hago llegar a cada uno de ustedes.
¿El asistente en función fiscal, doctores, será un funcionario o será un servidor del aparato estatal? Ahí tienen el chat para que, por supuesto que si ustedes puedan participar. Reitero, ¿el asistente en función fiscal vendrá a ser un funcionario o vendrá a ser, doctores, en este caso en concreto, un servidor del aparato estatal? ¿Qué viene a ser un asistente en función fiscal? Ah, miren. Acá podemos hallar la respuesta de cada uno de ustedes, ¿ah? Muy bien, claro, por supuesto, muy bien. Vamos a ver. Claro, muy bien, Reina, muy bien, José, muy bien, Judy, muy bien, Yamira. Excelente, porque si yo voy a hablar, y algo bastante interesante que yo tengo que señalar, que cuando hago mención del asistente en función fiscal, el asistente en función fiscal es un servidor del aparato estatal, es un servidor del Estado, un servidor del aparato estatal. Ahora, yo sé muy bien que alguien me podría decir, ya, pero profesor, ¿qué importancia finalmente tiene si el asistente en función fiscal viene a ser un servidor o un funcionario del aparato estatal? Pues lo vamos a explicar, porque vaya que si hay importancia, no es por gusto. En primer lugar, en el caso de los funcionarios, el funcionario toma una decisión. Esa es una característica que gozan todos los funcionarios del aparato estatal. Poder de decisión, deciden qué hacer. Hay una orden de mandato respecto a lo que son los funcionarios del aparato estatal. Por eso se caracterizan por ese poder de decisión, pero no solamente poder de decisión, poder de delegación y poder de administración. Esas son las características propias de quien viene a ser, estimados participantes, nada menos y nada más que un funcionario del aparato estatal que tiene, como les reitero, esas características decisorias. En cambio, un servidor es técnicamente un subordinado del aparato estatal. Esa es la característica que posee un servidor. Un subordinado del aparato estatal no posee poder de decisión. Por el contrario, si uno empieza a revisar el reglamento de organización y funciones del servidor, es verdad que tiene funciones establecidas, funciones señaladas, pero casi en la parte final suele establecer y demás que disponga su jefe inmediato, ¿no? Por eso es que cuando me señala y demás que disponga su jefe inmediato, siempre vamos a ver que en el caso de los servidores públicos son subordinados del aparato estatal. Ahora, el asistente en función fiscal, por supuesto que sí, posee, como vamos a ver aquí, un promedio de 16 funciones. Tomemos nota, un aproximado de 16 funciones es la que posee el asistente en función fiscal, 16 funciones, ¿no? Pero dentro de ellos vamos a encontrar, por supuesto que sí, cuando nos establece y demás que dispone su jefe inmediato. Entonces, no tiene una característica decisoria técnicamente un asistente en función fiscal. Si un asistente en función fiscal no va a ser considerado un funcionario del aparato estatal, la pregunta es entonces ahora, ¿quién sí toma decisiones a nivel de investigación? ¿Quién toma decisiones, doctores, a nivel de investigación? ¿La policía? Tal vez no, le pregunto. ¿Quién va a tomar dentro del Ministerio Público el poder de decisión? Por supuesto, muy bien, doctores. Excelente Celia, excelente Julio, excelente Raquel, excelente Máximo, excelente Soraya. Excelente. El que toma poder de decisión, estimados participantes, es el fiscal. El fiscal adopta un poder de decisión y decide dentro del marco del proceso. Incluso a raíz de las modificatorias que hoy en día se encuentran, se establece que el marco de esa conducción jurídica, de esa conducción jurídica propiamente, le corresponde, por ejemplo, en este funcionario del aparato estatal, fiscal de la nación, fiscal supremo, fiscal superior, fiscal provincial y fiscales adjuntos en su totalidad, todos doctores, todos vienen a ser funcionarios del aparato estatal. Ahora, por supuesto que sí, dentro ya de la característica o categorías de los funcionarios públicos, vamos a encontrar un funcionario con mayor galardón.
Vamos a encontrar un funcionario con una mayor posición. Por ejemplo, la presidenta o el presidente de la República es un funcionario del aparato estatal, pero no es cualquier, pero no es cualquier funcionario. El presidente de la República es un alto funcionario, pero funcionario al fin y al cabo y toma decisiones. Y por supuesto que sí, debajo de ese rango de alto funcionario público encontramos a otros funcionarios. ¿Esto quiere decir? Que, por ejemplo, dentro de un despacho fiscal, tú tomas, fíjense lo que le voy a preguntar, ¿ah? Un despacho fiscal, por lo general, está compuesto por un fiscal provincial, fiscales adjuntos, asistentes en funciones fiscal y asistente administrativo. Ese es el organigrama que yo encuentro dentro del Ministerio Público. Reitero nuevamente, fiscal de la Nación, fiscales adjuntos. Luego encontramos los asistentes en función fiscal y asistente administrativo. Ahora, una pregunta que yo te voy a realizar. Mire, el fiscal adjunto, digamos, provincial, fíjate con la pregunta. ¿El fiscal adjunto provincial, doctores, es un funcionario del aparato estatal, sí o no? Fiscal adjunto, ¿funcionario del aparato estatal? Por supuesto que sí, por supuesto, profesor. De hecho, el fiscal adjunto provincial es un funcionario. Ahora, yo te pregunto, ¿el fiscal provincial del despacho es un funcionario o no es un funcionario? Fiscal provincial, ¿ah? ¿Es funcionario el fiscal provincial o no? Por supuesto que sí, es un funcionario también del aparato estatal, por supuesto que sí. Ok, correcto, correcto. Muy bien, ahora la siguiente pregunta. ¿El fiscal adjunto provincial puede tomar decisiones por encima del fiscal provincial y puede decir, yo soy fiscal adjunto provincial? Como soy fiscal adjunto provincial, yo tomo decisiones por encima del fiscal. No. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, como toda institución del aparato estatal, es de forma jerarquizada, doctores. Existe la famosa jerarquía institucional. Hay que respetar jerarquías. Usted es fiscal adjunto provincial, pero hay que respetar la jerarquía del fiscal provincial. Usted es provincial y respetamos fiscal provincial, hay que respetar la jerarquía del fiscal superior, hay que respetar la jerarquía del fiscal supremo y por supuesto que sí, hay que respetar también la jerarquía de la Fiscalía de la Nación. Somos una institución jerárquica y tiene que colinear el tema del respeto, ¿no? Eso es lo ideal y eso es lo que debería ser dentro del marco, por supuesto que sí, de las atribuciones. Eso es una institución del aparato estatal, ¿correcto? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Que dentro del marco de las funciones, quien asume el cargo como asistente en función fiscal, lógicamente va a entender que es un subordinado del aparato estatal y tiene que acatar las órdenes que le señala o le dispone el jefe inmediato. Esa es la característica del asistente en función fiscal, en primer lugar, entender que siempre cuando ingresa a trabajar al despacho, él no va a trabajar solito, sino que él va a asistir, y ahí viene el término asistente, que él va a asistir a un fiscal y que está supeditado, por supuesto que sí, a las órdenes que va a señalar el fiscal. Eso es importante, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, doctores, vamos a pasar a la primera función o primera atribución que le dotan al asistente en función fiscal. Y la primera función que le dotan al asistente en función fiscal, doctores, está relacionado a las labores de proyección. Esa es la primera función, proyectar. Y cuando alguien me pregunta qué es proyección, la proyección no es otra cosa, doctores, que la elaboración. Hablamos de proyectar, hablamos de elaborar. Es realizar labores o trabajos de proyectar. ¿Y qué es lo que va a proyectar el asistente de función fiscal? Fíjense ustedes, su primera función, elaborar. ¿Y qué va a elaborar? Disposiciones, requerimientos y proveídos. Disposiciones, requerimientos y proveídos. Y por supuesto que sí. Si yo quiero proyectar, si yo quiero trabajar, yo necesito saber qué es una disposición. Yo necesito saber qué es un proveído y necesito saber, por supuesto que sí, doctores, también qué es un requerimiento. Es una regla obligatoria, ¿correcto?
yo tengo que saber qué es una disposición, tengo que saber qué es una providencia y qué viene a ser, por supuesto que sí, también, doctores, un requerimiento. Entonces, vamos a empezar con el primero, ¿ya? Una disposición. Cuando hablamos de la disposición, ojo, ahorita subrayen, pero quiero preguntarles, ¿de acuerdo? Para que no sea un monólogo también la sesión de clase, sino para que tengamos en cuenta qué viene a ser, doctores, una disposición. Disposición. Muy bien. La disposición viene a ser, doctores, lo siguiente. Muy bien. Cuando hablamos de la disposición, vamos a señalar lo siguiente. Mire, la disposición, doctores, no es otra cosa muy bien que una decisión fiscal. Hablo de una disposición. La disposición, doctores, no es otra cosa que una decisión fiscal. El fiscal adopta decisiones a través de lo que viene a ser una disposición. Y las disposiciones son múltiples. El fiscal decide a través de una disposición, ¿no? Por supuesto que sí, para la toma de esas decisiones yo tengo que conocer algunos aspectos importantes que me establece el Código Procesal Penal. De todas maneras, yo tengo que conocer eso, ¿no? Algunos factores importantes. Entonces, una primera decisión que el asistente en función fiscal, doctores, podría tomar, porque a veces hay mucha carga dentro del ministerio, no, no es que a veces, ¿no? En la gran mayoría de situaciones existe carga dentro de la fiscalía, entonces el fiscal que está preocupado por las audiencias, por las decisiones que tiene que adoptar durante el proceso, va a solicitar que, por supuesto que sí, el asistente en función fiscal le ayude. Entonces llega una denuncia, yo le voy a preguntar lo siguiente, ¿ah? Por ejemplo, llega una denuncia que han presentado por mesa de partes, llegó la denuncia, le entregan al fiscal provincial, el fiscal provincial le da al fiscal adjunto y el fiscal adjunto le entrega al asistente en función fiscal. Como le entrega al asistente en función fiscal, como le entrega al asistente en función fiscal, le dice, tu asistente en función fiscal toma una decisión, vea qué hacemos en este caso. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer el asistente en función fiscal cuando le entregan una denuncia? ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, ustedes les entregaron la denuncia. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el asistente en función fiscal? Por ahí alguien me dice conseguir una plantilla. ¿Es lo primero? ¿Qué es lo primero? Bueno, ingresar al sistema. Ya digamos que ya está ingresó en el sistema, a través del sistema de gestión fiscal. Pero ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Leer, pues. Es lo primero que yo tengo que hacer. Leer y, por supuesto, como muchos de ustedes me dicen, ya, yo tengo que evaluar el caso, pero dentro de esa evaluación, lo que yo tengo que saber es qué decisión tomar. O sea, el asistente en función fiscal tiene que saber qué decisión va a tomar. Y para saber qué decisión va a tomar, ahí aplicamos nuestros conocimientos de derecho procesal penal. Por eso es que no es solo plantilla, pues porque la plantilla te puede ayudar para conocer posiblemente la estructura de cómo se tiene que trabajar, pero no a punta de plantilla vas a decidir qué hacer sobre el caso. Existe en ese sentido, doctores, un conocimiento de la regla procesal penal. Por eso es que cuando muchos llegan a la fiscalía, yo voy a hablar por la fiscalía, por supuesto que sí, porque yo trabajo en esa institución. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, les explico. Muchos dicen que la práctica es diferente a la teoría. Muchos establecen ello. Y yo les digo, no necesariamente. No necesariamente, porque si tú desconoces la parte teórica, vas a sufrir a nivel, por ejemplo, de la fiscalía. ¿Y por qué voy a sufrir a nivel de la fiscalía? Porque ahí aplicas el derecho, sobre todo en una fiscalía provincial y por supuesto en una fiscalía superior. Hay una aplicación de los conocimientos teóricos que se entiende nosotros hemos adquirido a nivel de una universidad, pero sobre todo del conocimiento que debemos tener de derecho procesal penal. Entonces, si yo tengo que tener un conocimiento de derecho procesal penal, yo tengo que saber qué es lo que me señala el código. Y yo les voy a preguntar a ustedes, son 877 personas que están conectadas. A ver, les pido también, a ver, miren, vamos a ver, de las 878 personas que están conectadas, yo les voy a dar un minuto para que puedan compartir el link con 10 personas que les gustaría que también estén en la clase.
o con 10 compañeros o colegas que les gustaría ser asistentes en función fiscal o que les gustaría trabajar dentro del Ministerio Público como asistente administrativo, por ejemplo, o tal vez un amigo abogado litigante que quiere conocer cuáles son las atribuciones que se desarrollan también. Invita a 10 amigos y que se conecten. Y que se conecte, por supuesto, que sí a la sesión de clase. A ver, les doy un minuto, doctores, para que inviten a sus 10 amigos o 20 amigos y le dicen, únete a la transmisión, únete aquí a la clase, ¿ya? A ver, vamos, compartan, pero se tienen que unir, ahí es un reto, porque un reto también es que el asistente de función fiscal tiene que saber persuadir, ¿ya? Compartan, mínimo entre 10, 20 personas el link de la sesión de clase del día de hoy. Bueno, vamos a ver, mientras que están compartiendo, y no solo compartiendo, sino convenciendo para que también en este caso puedan conectarse a la sesión de clase. Miren, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver algo bastante interesante, ¿correcto? Eh, que está relacionado entonces a lo que dice las reglas del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal te establece lo siguiente, ¿ah? El Código Procesal Penal, estimado participante, señala que cuando uno evalúa el caso, tiene que tomar una serie de decisiones. Y una decisión que yo he señalado con cada uno de ustedes es, por ejemplo, aperturar la investigación. Ahora la pregunta es, para aperturar la investigación de conformidad a lo que establece el Código Procesal Penal, ¿qué se necesita? ¿Quién me dice qué se necesita para aperturar la investigación? ¿Quién me dice, qué necesitamos, doctores, para la apertura, para que el fiscal diga, voy a aperturar la investigación? Y eso es una regla procesal, ¿ah? Esa es una regla procesal. ¿Qué se necesita, doctores? Muy bien, acá ya el círculo de abogados les ha dado el link. Ahí tienen en la cajetilla de comentarios, doctores, el link para que ustedes puedan compartir. Muy bien. Obviamente necesita la denuncia, pero aparte de la denuncia, el Código Procesal Penal te dice que necesita indicios, ¿no? Y que los hechos sobre el fiscal generen indicios o duda razonable, eso es bastante subjetivo sin lugar a dudas, pero se necesita indicios o duda razonable para que el representante del Ministerio Público decida aperturar la investigación, pero sobre todo la narración de los hechos. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, porque esto a veces yo lo he dicho en varias ocasiones, si para que el representante del Ministerio Público decida la apertura de investigación, yo le tengo que presentar medios probatorios, yo le tengo que presentar una prueba, yo le tengo que decir, me han robado, entonces el policía o el fiscal tendría que decirme, a ver, pero trae, ¿dónde están las cámaras de videovigilancia? A ver, dime, ¿dónde está el objeto robado? El objeto robado ha sido tuyo, ¿dónde está la propiedad del bien? ¿No? Y yo les pregunto, ¿no? O sea, técnicamente yo tendría que llevarle los medios probatorios para que en base a ello realicemos, por ejemplo, una evaluación y recién en base a ello tomemos una decisión. Por supuesto que no, ¿cierto? No se necesita de la presentación de algún tipo de medio probatorio. Suficiente es que para el Ministerio Público se tenga un indicio, se tenga una duda razonable de la presunta comisión de un delito suficiente, indicio o duda razonable de la presunta comisión del hecho delictivo o hecho criminal. Suficiente, señor. Los hechos sí tienen que estar y por supuesto que sí, que esos hechos que llegan se tienen que subsumir dentro de un tipo penal en concreto. Eso sí, doctores, que los hechos que han llegado tengan que subsumirse dentro de lo que viene a ser un determinado tipo penal. Eso sí queda claro. ¿Correcto? Eso sí queda claro. La subsunción es de un determinado tipo penal. Bueno, pero claro, acá todavía en ese primer nivel de indicio o duda razonable de la presunta comisión del hecho criminal. Ahora, muchos son fanáticos del tema de las sospechas. El acuerdo plenario 1/2016 me habla sobre el tema de las sospechas, ¿no? El estándar de las sospechas. Y existe en un primer nivel esa sospecha que se conoce como sospecha inicial simple. ¿Correcto? Muy bien. Sospecha inicial simple, doctores, ¿de qué? Sospecha inicial simple
de la presunta, por supuesto que sí, doctores, comisión del hecho delictivo, ¿ya? O sea, reitero nuevamente, hablo los estándares de sospecha y la sospecha, lógicamente, que podrían señalarme es la sospecha inicial simple de la presunta comisión de un hecho delictivo o de un hecho criminal. Esa sospecha inicial simple me va a permitir realizar, doctores, una evaluación. ¿Y qué es lo que yo voy a evaluar? Si aperturo la investigación, que es una posibilidad, reitero nuevamente la apertura de una investigación, o quizás yo decida no aperturar la investigación, ¿correcto? Por ejemplo, pregunta, ¿y si yo no encuentro una sospecha inicial simple? ¿Qué creen ustedes que va a ser el representante del Ministerio Público, doctores, si no se encuentra una sospecha inicial simple de la presunta comisión de un hecho criminal? Por supuesto que sí, yo no voy a aperturar la investigación, pero si no apertura la investigación, ¿qué es lo que se tendrá que hacer? ¿Qué vamos a emitir, doctores? Si no se apertura la investigación, se tendrá que emitir una disposición de ¿cómo se llama la disposición? La disposición, doctores, de conclusión de la investigación preparatoria. Es decir, yo ya no voy a aperturar la investigación, sino que por supuesto que sí, lo que voy a hacer más bien en ese caso en concreto es concluir la investigación, ¿no? No aperturamos, sino concluimos la investigación. Entonces, como se darán cuenta, las disposiciones se caracterizan por ello, por el margen decisorio que se toma durante el proceso y existen múltiples decisiones que yo puedo tomar en cuenta y lo voy a plasmar a través de una disposición. Luego tenemos otra disposición de formalización, las disposiciones de archivo, por ejemplo, las disposiciones de conclusión. Entonces, en resumen, doctores, esas son las disposiciones y tiene que trabajar el asistente de función fiscal. Pero una situación también bastante interesante. Hace un momento alguien me dijo, yo les voy a preguntar ¿qué es lo primero que ustedes harían? Llegan a la fiscalía como asistentes en función fiscal y analizaste el caso, fíjate con lo que te voy a preguntar, te entregaron la denuncia, usted evaluó el caso y dice, no, esto está para aperturar. Este caso que me han entregado está para aperturar. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Si tenemos que aperturar con la investigación, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo que haría? Vamos, sentido común, estimado participante, ¿qué haría? Ya, pero ¿quién me dice? Está sencillo, ¿ah? Claro, plasmas a través de una... No, no, no. O sea, si tú decides aperturar, obviamente vas a empezar a narrarme los hechos. Correcto, los hechos. Pero, ¿tú sabes cuál es el esquema que vas a utilizar? Y miren, fíjense con lo que les voy a decir. Porque cuando te llega el caso y tú ya lo has analizado, ahora, ¿cómo vas a trabajar? ¿Necesitas o no necesitas un modelito? ¿Necesitas o no necesitas una plantilla? Necesitas, ¿cierto? Porque tú dices, ya, ya, hacer caso, pero no lo vas a organizar. Necesitas un modelo y algo para que tengas en cuenta. No existe un modelo uniforme. Ojo, no existe un modelo uniforme. No es que todos los despachos fiscales manejan un modelo uniforme. Yo estuve en la Fiscalía de Lima Norte y tienen su propio modelo, distinto a la Fiscalía de Lima Este, distinto a la Fiscalía de Lima, de Lima Centro. E incluso en la Fiscalía de Lima Centro, una cosa es la Fiscalía de Lavado de Activos, otra cosa es la Fiscalía de Corrupción, otra cosa es la Fiscalía de Crimen Organizado. Entonces, si tú vienes con tu modelito, tal vez ese modelo no es el que utilizan en el despacho. Entonces, lo primero que te vas a tener que hacer, después de haber evaluado, por supuesto que sí, tu caso, pedir modelo de disposición de archivo o disposición de inicio. ¿Para qué? Para que en base a ese modelo que trabaja el fiscal adjunto o que trabaja el fiscal provincial, usted empiece a elaborar. ¿Correcto? Usted empiece a elaborar, porque cada fiscalía, ahora yo te recomiendo esto porque tal vez tú elaboras tu disposición de apertura y el fiscal te dice, pero acá trabajamos con otro modelo. Entonces, porque a veces el fiscal está cabezón, y no porque tenga cabeza grande, sino porque tal vez el fiscal está en otras cosas, ¿no? Entonces, le pides el modelo, doctor, ya evalué el caso,
está para aperturar la investigación por tal o cual motivo, o está para archivar, necesito un modelo. Entonces, lógicamente te tienen que entregar el modelito. Entonces ya tienes eso, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Entonces tenemos en el caso de una disposición. ¿Qué son los requerimientos? Toma nota, porque estoy hablando ahora de las disposiciones y ahora vamos a hablar de los requerimientos. Estimado amigo, un requerimiento, como hace un momento yo lo he señalado, juntamente con ustedes, un requerimiento, doctores, es una petición, es un pedido. En eso se caracteriza, doctores, los requerimientos. El requerimiento es una petición, el requerimiento es un pedido que en este caso formula el representante del Ministerio Público. Pero ¿a quién hay que formular ese pedido? ¿Quién me dice, doctores, vamos? Hay que formular un pedido. ¿A quién tenemos que formular un pedido? No, lo voy a peticionar a la policía y le voy a decir, policía, este es mi requerimiento, lo voy a peticionar a la parte agraviada de decirle, este es mi requerimiento, lo voy a requerir al testigo. No, mi requerimiento como tal lo tengo que peticionar ante el juez, cuya denominación, como ustedes muy bien saben, es el juez de garantías. Constitucionalmente hablando, juez que no existía con el Código de 1940, juez que es propio del nuevo sistema procesal penal. Entonces requiero, voy a hacer un requerimiento al juez, al juzgado, doctores, requiero al juzgado, y que voy a requerir un petitorio. Ahora, al famoso HIP. Los requerimientos son variados. Miren, incluso yo lo he dividido. Los requerimientos de la siguiente manera. Aquellos requerimientos que son conocidos como requerimientos decisorios, requerimientos de impulso y requerimientos de aseguramiento procesal. Es una calificación que yo realicé reiteradamente. Requerimientos decisorios, requerimientos de impulso y requerimientos de aseguramiento procesal. Cuando hacemos mención de los requerimientos decisorios, son tres. Son tres, fíjense ustedes, ¿ah? Tres vienen a ser los requerimientos decisorios. Por ejemplo, uno, acusación; dos, sobreseimiento; y tres, requerimientos mixtos. No te olvides. Cada uno de estos, por supuesto que sí, tiene su propio modelo, tiene su propia fundamentación y tiene su propia razón de ser. Pero lo que yo quiero que me entiendas es que el primer tipo de requerimiento que encontramos es requerimiento decisorio, ¿no? Dentro de los requerimientos decisorios, la acusación, el sobreseimiento o el requerimiento mixto. Esos son requerimientos decisorios. ¿Qué otros requerimientos más encontramos? Los de aseguramiento procesal. Existe un requerimiento, doctores, que es muy famoso y muchos dicen, no, se está haciendo abuso de ello. ¿Quién me dice qué tipo de requerimiento es? ¿No? Y le reitero, ¿no? Porque se habla mucho de un tipo de requerimiento donde dicen, no, se hace abuso de este requerimiento, el Ministerio Público, que esto, lo otro, etcétera. Y estamos hablando de que el del famoso requerimiento de prisión preventiva. Y ese requerimiento, doctores, de prisión preventiva como tal, es un requerimiento decisorio por parte del Ministerio Público. Es un requerimiento a través de la cual se decide, señor, ¿no? El asegurar el proceso, porque lo que busco como medida de coerción personal, porque, ojo, una medida de coerción personal es asegurar los fines del proceso para que la persona sometida al proceso de investigación no se dé a la fuga o no busque obstaculizar la averiguación de la verdad. San Martín Castro, cuando creó el acuerdo plenario 1 de 2019, dijo, al nivel técnicamente lo que tendría que ser una acusación, señor, una cosa es cuando uno decide formular una acusación como tal, otra cosa muy diferente cuando viene a ser, por supuesto que sí, doctor, es un aseguramiento procesal. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? No, los requerimientos decisorios, doctores, son tres: requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento y la fusión de esos requerimientos es un requerimiento mixto. Tengo tres requerimientos, pero luego tiene los requerimientos de aseguramiento procesal, como el requerimiento de prisión preventiva, detención preliminar, por ejemplo, ¿no? Que se formulan a través de los requerimientos. Y tenemos otros requerimientos de impulso procesal, como vienen a ser, por ejemplo, doctores,
los famosos requerimientos de levantamiento de secreto de comunicación y levantamiento de secreto bancario. Ahora, todo requerimiento se peticiona, doctores, al juez. Reitero, todo requerimiento como tal, todo requerimiento, doctores, se formula ante el juez. Y muchos de estos márgenes de decisiones se da a través de audiencias y otros que no se da en audiencias. Por ejemplo, yo te pregunto, para analizar un requerimiento de acusación, ¿es a través de audiencia, sí o no? A ver, un requerimiento de acusación, ¿es a través de audiencia? Por supuesto, la famosa audiencia de control de, la famosa audiencia de control de acusación, pues existe una audiencia. ¿Y cómo se llama la audiencia? La audiencia de control de acusación. En el caso de un sobreseimiento, ¿se lleva a cabo a través de una audiencia o no? Un sobreseimiento. Por supuesto que sí. ¿Y cómo se llama la audiencia? Audiencia de control de sobreseimiento, ¿correcto? Ahora, la prisión preventiva, que se formula también a través de un requerimiento. Pregunta, ¿se lleva a cabo a través de una audiencia o no se lleva a cabo a través de una audiencia? Por supuesto que sí, que se lleva a cabo a través de una audiencia y la audiencia es la audiencia de prisión preventiva. Por supuesto que sí. Ahora, yo te digo, la detención preliminar judicial. La detención preliminar judicial se formula también, doctores, a través de una audiencia. Y la gran pregunta es, no, perdón, la detención preliminar judicial se formula a través de un requerimiento. La pregunta es, ¿habrá audiencia? ¿Existirá audiencia? No, no existe una audiencia de control de detención preliminar judicial. Vayamos. Para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿audiencia o no audiencia de autores? Para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, no, tampoco hay audiencia. Levantamiento del secreto bancario, tampoco, se resuelve a través de las resoluciones. Conclusión, muchos de estos requerimientos que formule el fiscal se van a llevar a cabo con audiencias y otras sin audiencias, ¿no? Pero fíjense, hasta aquí yo he hablado de las providencias, he hablado de las famosas, perdón, he hablado de las disposiciones, he hablado de los requerimientos y a veces el asistente me pregunta, profesor, yo voy a redactar las disposiciones y requerimientos, ¿eso no es acaso la chamba del fiscal? No, pero es que es mejor, porque yo entiendo que tú no quieres ser asistente para toda la vida, ¿verdad? Yo entiendo que en algún momento usted quiere ser fiscal. Entonces, mejor que ahora empieces a proyectar. De hecho, muchos fiscales no quieren un asistente. Y mira, yo esto lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Porque yo fui asistente de función fiscal, pero en honor a la verdad, para foliar, para foliar, ¿necesito ser abogado? Para foliar, para estar ahí con mi hojita, necesito haber estudiado 6 años la carrera para estar foliando número y letra y borrando con corrector. Para sacar copia, ¿necesito ser abogado? Cualquier persona podría sacar copia, cualquier persona podría foliar o no, con todo respeto. Para hacer lectura de la carpeta y decirle al abogado, a ver, toma asiento, señor abogado, te voy a entregar la carpeta fiscal. ¿Necesito? Bueno, puede ser que sí o puede ser que no, porque depende de qué es lo que me pide, ¿no? Pero para entregarle la carpetita y decir lo que rellena, no, pues, no, para escanear tampoco. Entonces, el que es asistente de función fiscal no se puede tampoco limitar porque el objetivo más adelante que se debe tener es convertirse pues en fiscal adjunto, fiscal provincial, fiscal adjunto superior, fiscal supremo, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, se entiende que ese es lo que va a buscar también doctores más adelante dentro de los márgenes de atribución que tiene el asistente, porque le señalaba, ¿no? No se necesita ser, digamos, abogado para realizar esas actividades, pero resultan siendo necesarios. Entonces, por eso es que esos trabajos de proyección, eso es un trabajo elemental, doctores, que tiene que desarrollar en este caso el asistente en función fiscal. ¿Ya? Ahora, no siempre el asistente en función fiscal, doctores, trabaja con lo que vienen a hacer, fíjense ustedes, la redacción de disposiciones tampoco con la redacción de requerimientos.
Pero algo sí y que siempre vas a redactar son los famosos proveídos. Eso sí te garantizo. O sea, todo asistente, todos los que fueron asistentes, tal vez porque hay muchos asistentes en los cuales el fiscal prefiere, por ejemplo, proyectar sus propios requerimientos, ¿no? Entonces él dice, no, yo voy a proyectar mis propios requerimientos, yo voy a proyectar mis propias disposiciones, porque tal vez el asistente recién está empezando, recién está conociendo, o sea, existe una serie de factores, doctores, que finalmente se va a tener en cuenta. Pero algo que sí te garantizo es que como asistente en función fiscal, lo que sí usted va a redactar siempre, pero siempre, son los proveídos. Entonces habría que conceptualizar qué es un proveído. Para empezar, doctores, los proveídos son de mero trámite. Técnicamente no se necesita una motivación en el caso de los proveídos, o sea, técnicamente, ¿no? Pero vamos a ver que en muchos de los casos, para poder trabajar un proveído, sí necesita un conocimiento. Y yo les voy a explicar por qué. Miren, vamos a ver acá. Vamos a ver, miren, por ejemplo, yo te digo, ¿qué va a suceder? Comparto acá nuevamente la PPTs. Vamos a ver, eh, un testigo. Para empezar, doctores, ¿quién puede ser un testigo? Cualquiera de nosotros, ¿ah? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, podemos llegar en algún momento, doctores, a ser testigos. Cualquiera de nosotros, doctores, en algún momento puede ser testigo. Por ejemplo, termina la clase, estoy yendo a la esquina y de repente cuando voy a comprar, se me ocurre un Monster, entonces yo voy a la tienda a comprar mi Monster y de repente aparece pues una moto lineal, ingresa y roba el supermercado, roba la tienda. Yo estuve presente en ese momento y yo me convierto en testigo presencial de los hechos. Yo solamente fui a comprar mi Monster, pero vi ese acontecimiento y me convierto en testigo, incluso en testigo presencial de los sucesos. Testigo presencial de los hechos, ¿no? Entonces el testigo tiene una serie de obligaciones, pero yo te voy a decir lo siguiente. Como el testigo no es abogado, el testigo muchas veces se molesta, se amarga. ¿Por qué? Porque miren, cuando uno cita al testigo, ¿no? Tú le tienes que adjuntar el motivo del por qué va a declarar. Esa es la primera pregunta que les hago, ¿ah? Miren, si tú citas a un testigo, estimados participantes, vamos a ver, tú le tienes que decir sobre qué va a declarar o no el testigo. Tú le dices sobre qué va a declarar al testigo. Ahora yo te digo, ¿qué te dice el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal te dice que tú le tienes que decir sobre qué va a declarar. No, mira, porque toda declaración testimonial, doctores, tiene que ser espontánea. Esa es la naturaleza de una declaración que establece, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que toda declaración se tiene que caracterizar porque las declaraciones son de naturaleza, doctores, espontáneas. Entonces, si yo cito a un testigo, no tengo la obligación para decirle sobre qué va a declarar. Ya aquí te narraré los hechos. Usted venga a la fiscalía, conéctese a través del aplicativo Google Meet, porque también muchas declaraciones son virtuales, o si no, usted depende de la decisión del fiscal, pero recién cuando usted está acá en el despacho fiscal, yo te explicaré, yo te voy a señalar por qué o sobre qué va a basar tu declaración. Ahora, como es un marco de decisión finalmente del fiscal, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, que depende de cada uno de los sujetos procesales, porque el fiscal podría decir en la cédula de citación, sí te voy a señalar algunos aspectos sobre los cuales usted me va a señalar qué va a declarar. Eso sí puedo hacer, ¿no? Pero depende del fiscal. Hay fiscales que dicen, bueno, se trata, por ejemplo, de investigaciones de delito contra la administración pública, entonces sí te voy a citar porque vas a declarar sobre el proceso de contratación del año tal. Pero eso es decisión del fiscal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el testigo? El testigo muchas veces llama o viene molesto a la fiscalía o incluso envía al abogado, ¿ah? Y eso sorprende porque el abogado debe conocer. Entonces llega el testigo y el testigo dice, estoy muy molesto porque me ha citado la fiscalía, pero no me dice sobre qué voy a declarar. Entonces manda a decir con seguridad, para que seguridad, siempre los que están en seguridad dicen, a ver, dígame doctor, ya vengo por la carpeta fiscal número tal. ¿Qué es lo que hace el de seguridad? Ingresa al despacho
y pregunta sobre el caso, y el primero que va a salir, ¿quién es? ¿Quién sale a conferenciar con el testigo, el fiscal o el asistente? ¿Quién sale a conferenciar con el testigo, doctor? ¿Es el fiscal o el asistente? El asistente, no el fiscal. Entonces, el asistente sale y cuando tú sales, el testigo está molesto. Y el testigo dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que me han citado para declarar mañana y yo ni sé sobre qué voy a declarar? O sea, ustedes se pasan de verdad. Y tú como asistente, yo te pregunto, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir al testigo? Señor testigo, discúlpame, la verdad que, uy, se me pasó, ahorita le entrego la copia de su declaración o la copia de los hechos. No, ¿qué le dirás como asistente? Pues tendrás que explicarle, mira, algo que usted, y yo te doy un tips, hay algo que usted tiene que preguntarle primero al testigo, ¿usted es abogado? Esa es la primera pregunta. Usted tiene que decirle al testigo, usted es abogado. Y, profesor, ¿qué tiene que ver que yo le pregunto que es abogado? Porque si no es abogado, permítame explicarte, ¿por qué no te hemos anexado la disposición o el proveído o demás? Porque de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, el testigo pregunta, ¿es o no es sujeto procesal? El testigo, doctores, ¿es o no es sujeto procesal? El testigo no es sujeto procesal. El testigo no es parte del proceso. Y de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, los que sí obtienen o deben tener información son los sujetos procesales. Abogado, parte agraviada, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? El imputado, el fiscal. Entonces, usted no es sujeto procesal. Ahora, si usted quiere ser sujeto procesal, no tengo ningún problema. Tal vez elaboro una disposición y lo incorporo. Ya si usted me está pidiendo, ¿no? Pero usted no es. Ahora, ¿qué pasa si es un abogado? Porque algo que yo voy a decir, abogados, un montón, doctores, ¿ah? Y hay abogados que, bueno, la carrera de Derecho es una carrera que no es exclusiva, ¿no? La carrera de Derecho es inclusiva que todo el mundo estudia Derecho, ¿no? Hay más abogados en el mundo que estrellas tal vez en el firmamento. Entonces, sin lugar a dudas, si alguien que es abogado, peor no, porque más bien le voy a decir, usted siendo abogado sabe que su testigo es sujeto procesal, ¿no? Ahora que me diga, no, pero no debe ser así, esa es tu opinión, pues yo la respeto, ¿no? Pero usted como abogado sabe que de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, su defendido, su patrocinado, mejor dicho, en este caso es testigo, y no tiene acceso a la carpeta fiscal, ¿correcto? Muy bien. ¿Y por qué te digo esto, profesor? ¿Qué tiene que ver en el caso de las providencias? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú llamas al testigo, el testigo tomó su declaración. El testigo brindó su declaración. Entonces el testigo dice, bueno, ahora yo quiero saber o quiero tener una copia de mi declaración. Entonces, por supuesto que si el testigo está solicitando una copia de su declaración, se le va a decir, no te voy a entregar la copia. ¿Pero por qué no me vas a entregar la copia? Porque no es sujeto procesal. Entonces el testigo te dice, ya, respóndamelo por escrito. Y como responde por escrito, el testigo presenta un escrito y en el escrito solicita copias de su declaración. Ojo con esto, ¿ah? En su escrito, el testigo solicita copia de su declaración y adjunta un voucher de 10 soles, por ejemplo, por concepto de copias. Y tu fiscal te dice, trabaje este proveído, trabaje este escrito, provea. Ahora yo te pregunto rápidamente, ¿ah? Si el testigo te ha presentado un escrito a través de la cual solicita la copia de su declaración testimonial, usted como asistente, ¿cómo responde? ¿Qué le dice? ¿Procede o no procede doctores, la entrega de copias? ¿Sí procede? O sea, le entrego copias y tu fiscal es una persona que no aguanta pulgas, ¿ah? Porque ya ha tenido como 5 asistentes y todos los puso a disposición. Y lo puso a disposición porque dijo, yo no quiero fallas, yo quiero que un asistente me asista, porque yo no estoy acá para que aprenda, yo estoy aquí para que me aporte. Entonces yo te digo, ¿se lo pone procede o no procede? ¿No procede, tan seguros? ¿No procede o sí procede? A ver, piénsalo, ¿ah?
porque el fiscal pone a disposición, cualquier error te pone a disposición. Y aparte del contrato CAS, te evalúa y dice, no renovamos su contrato. Muy bien, no procede. Excelente, no procede. Ya, todo lo que han dicho no procede, siguen en el despacho. Lo que me han dicho sí procede, ya están, ya les puse a disposición. Y disposición significa que en este despacho no vas a trabajar. Siguiente. ¿Y qué hacemos con el voucher? ¿Nos lo quedamos? ¿Nos quedamos con el voucher? Ojo, mucho cuidado, ¿ah? Porque si no responden eso también los pongo a disposición, ¿ah? ¿A vos por gusto? ¿Están seguros? O sea, ¿la persona pierde o qué hace con el voucher? ¿Te lo quedas o ahí queda? Ya, hay que devolverlo. ¿Quién me dice, quién me dice qué tendrías que poner en tu proveído? Hay que devolver, entonces pondrás desgloses el voucher y remítalos o no, o citas al testigo para que después que usted lo desglose, le entregue el voucher. Y usted saca copia del voucher para que no se pierda, ya con el voucher que este señor haga lo que sea, pero no tienes por qué quedarte con el voucher en la carpeta. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tiene que hacer, es un trabajo lógicamente. Entonces, mire, como yo te señalo esto, lógicamente tú vas a responder respecto a los proveídos. Ahora, una pregunta, porque a veces sale esto. Muy bien, el abogado dice, yo te voy a hacer una pregunta y vamos a ver, mire, estamos prácticamente haciendo preguntas tipo evaluación para asistentes en función fiscal. A veces el abogado, litigante particular, viene al proceso, se apersona al proceso, el abogado litigante particular, presentando, por supuesto, que sea un escrito. El famoso escrito que va a presentar es el escrito de apersonamiento, doctores. Entonces, el abogado presenta su escrito de apersonamiento, solicita copias de la carpeta y solicita hacer lectura de la carpeta fiscal. Ojo con lo que te digo, con lo que hace el abogado litigante particular. Presenta su escrito, solicita copias y solicita hacer lectura de la carpeta. Pero en su escrito no está la firma del patrocinado. Y el abogado presentó el escrito. Dice, mira, señor fiscal, aquí está mi escrito. Es más, estoy viniendo con mi escrito y quiero hacer lectura de la carpeta. Quiero que me entregas la copia. Y te llega a ti como asistente. Yo te digo, ¿qué haces? ¿Le entregas la copia al abogado? ¿Le das lectura de la carpeta? ¿O qué tendría que hacer ahí? ¿Qué tendrías, cómo provees? Porque lo que estás haciendo ahí técnicamente es proveer, ¿ah? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer en ese caso? Ya, claro, hay un apersonamiento, pero en ese apersonamiento en la cual está solicitando copias de la carpeta fiscal, está solicitando hacer lectura de la carpeta fiscal, toma fotográfica de la carpeta fiscal, y no está la firma de quién, no está la firma de su defendido. Entonces, lógicamente, uno tiene que saber responder también, ¿no? Entonces vamos a decir, en vez de decir no procede, lo vamos a decir previo, previo, ¿no? Previo a su apersonamiento, o téngase presente su escrito, porque sí hay que tener presente el escrito, pero previo a la entrega de copias, ¿correcto? Previo a la entrega de copias, toma fotográfica, lectura de la carpeta, que consigne la firma de quién, que consigne la firma de quién, de su patrocinado, ¿correcto? ¿Sentido común o no? Sentido común. Ahora, pero el abogado dice, mi patrocinado está en la cárcel, que salió de un pelín, ¿cómo le voy a hacer firmar? ¿Qué harías en ese caso? ¿Cómo le voy a hacer firmar? Pues porque mi defendido está en la cárcel y usted sabe que no se puede, pues por eso es que yo estoy presentando aquí, ¿no? Porque está ahorita en la cárcel. ¿Qué harían? Y tú tienes que proveer. Tendría que ingresar al penal porque eso que me está diciendo que está en la cárcel no es una justificante para que él no haya firmado, pues. Para que él no haya firmado, ¿cierto?
para que él no haya firmado, o sea, no es una razón justificante, usted va a la cárcel, hay un tema de visita y le dirá, por supuesto que sí, a su defendido, lleva su lapicero y que lo firme. Y ahí, ¿no? Que lo firme, etcétera. Entonces presentará su escrito, pero está con la firma de mi defendido y mi patrocinado. Entonces, hago lectura de la carpeta fiscal, tomo copia. Ahora, el abogado solicita copias digitalizadas y no adjunta un voucher. Pregunta, para la entrega de copias, ¿hoy en día se necesita tener un voucher? ¿Hay un pago por concepto de copias? No, 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 no. Hoy en día la entrega de copias es totalmente gratuita, pues. Claro, no es que el asistente va a decir, a ver, ¿cómo es, no? Para que te entregue las copias. No, la entrega de copias, estimados participantes, hoy en día es totalmente gratuita. No se cobra absolutamente nada, doctores, por concepto de copias, por favor, ¿ya? No se paga absolutamente nada por concepto de copias porque estos son gratuitas. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta, en el caso de certificadas tampoco, ya la obtención de copias digitalizadas como tal, ¿no? Son de naturaleza gratuita. Entonces, eso tiene que ser, lógicamente, en la respuesta de su proveído. Ahora, yo te quiero hacer un paréntesis ahí, porque todo lo que yo les estoy hablando hasta el momento es cuando estamos en un proceso técnicamente ya de investigación. Pero, ¿qué sucede cuando el investigado está detenido? Entonces, lo han detenido. Ustedes saben que los efectivos policiales pueden detener en situaciones de flagrante delito, ¿cierto? Los efectivos policiales detienen en flagrancia. Entonces, la persona está en la dependencia policial. Entonces, como está en la dependencia policial, ¿no? Le incautan en ese momento su celular y los familiares pues empiezan a llamar al abogado de confianza y le dicen, doctor, tiene que venir porque a mi hermano o a mi hermana, a mi cuñado, mi novia, mi amante, lo que fuera, lo han detenido. Entonces el abogado dice, ¿dónde lo han detenido? Está ahorita en la comisaría de San Martín, está en la comisaría de Santa Anita, en cualquier comisaría. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? Constituirse pues al lugar, ¿cierto? A la dependencia policial. Y cuando se constituye a la dependencia policial dice, yo soy el abogado de fulano tal, ¿no? Yo soy el abogado, quiero conferenciar con el detenido o en este caso con mi patrocinado. Pregunta, el efectivo policial le va a decir, a ver, doctor, un momentito, previo a que usted converse con su patrocinado, ¿dónde está su escrito de apersonamiento? Usted como abogado, ¿qué haría? Le diría, uy, señor policía, ¿verdad? Tiene razón, un momentito, ya no tendrá, voy por acá y te presento mi escrito de apersonamiento. Y el policía le va a decir, sí, necesito que me presente tu escrito de apersonamiento y ahí señales claramente todos tus datos. Ahora, primero tiene que apersonarse, está detenido en situación de flagrancia. O sea, ¿tiene que apersonarse o no? Y esto es un conocimiento, ¿ah? O sea, yo tengo que presentar un escrito de apersonamiento. No, pues, no, están detenidos en situación de flagrante delito. Usted no me va a venir acá a pedir cuál es el secreto de apersonamiento. Está esta persona detenida. Está detenida por una inspectoría, ¿cierto? Y no solamente esto va a pasar en la dependencia policial, porque ¿y qué pasaría si, por ejemplo, te pongo el caso, ¿ah? Como estamos hablando del asistente en función fiscal, te pongo el caso del asistente en función fiscal. Estamos en una semana de turno y en esa semana de turno el fiscal pues está en varias cosas y el abogado de uno de ellos dice, yo quiero hacer lectura de la carpeta, soy el abogado de fulano tal. ¿Le entregas o no le entregas la carpeta? Le entregas o no, le tendrías que entregar la carpeta, pero obviamente tendrías que cerciorarte si realmente es el abogado y demás, ¿no? Pero no le puedes pedir un escrito de apersonamiento, porque la naturaleza son de situaciones inmediatas, de contexto de flagrante delito. Es un derecho a la debida defensa, al debido proceso, inmediatez, ¿no? Obviamente, excelente, dale a su carnet de abogados. Ahora, yo le voy a decir, no sé si alguno de ustedes está haciendo prácticas en un estudio jurídico. Pero, ¿qué es lo que sucede? Eh,
¿Saben ustedes a quiénes llaman procuradores? ¿Quién me dice? Sobre todo los que hacen prácticas en estudios jurídicos. ¿A quiénes llaman doctores los famosos procuradores? ¿A los abogados? No, ¿a quiénes llaman a los procuradores, doctores? A los de la municipalidad. No, ¿quiénes son los procuradores en un estudio jurídico? Porque yo les cuento esto, porque los de seguridad a veces tal vez no sepan, ¿no? Pero entonces alguien viene y dice, bien cambiadito, bien peinadito, y dice, yo soy el procurador. Ah, ok, sí, yo soy el procurador, este es mi DNI y quiero que me atiendan. ¿Y quién es el famoso procurador en el estudio jurídico? El practicante, pues. El practicante, entre paréntesis, practicante. Solo que acá le lo pusieron el procurador. Y no está mal, ¿ah? Está bien. Entonces, yo creo que en vez de decirle practicante, pues es el procurador, ¿no? Entonces, claro, no lo sabían algunos. Entonces, imagínate, tu asistente, uy, vino el procurador. Entonces, a veces, discúlpame, señor procurador, es el practicante y no estoy en contra de los practicantes. Está bien, ¿ah? Entonces, porque te das cuenta, pues. Porque lógicamente viene el procurador y ¿qué es lo que te van a entregar? ¿Su DNI o no? Oiga, una persona que trabaja para el Estado, sea la Procuraduría, la Defensa, ¿con qué suelen constituirse, doctores? ¿Quién me dice? ¿Con qué se constituyen? ¿Con DNI? No. Todos ellos, ¿qué es lo que tienen? No, tampoco resolución. Muy bien, tienen carné, pues. Claro, tienen carné. A ver, ¿dónde está su carné? Usted es abogado, ¿dónde está su carné, señor doctor? ¿No? Ya doctor o abogado, como decías, llámalo, no hay ningún problema. Entonces, aquí está, pues, ¿no? Está mi carnet de abogado, colegiado en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Trujillo, Lambayeque, Piura, Moquegua, etcétera. Aquí está mi carnet. Yo trabajo en la defensa pública, aquí está mi photocheck. Yo trabajo en la Procuraduría, aquí está mi photocheck. Yo trabajo en el juzgado, aquí está mi photocheck. Los asistentes de función fiscal, aquí está mi photocheck. Y si te entregan tu DNI, oiga, pero ¿usted qué es? Soy procurador, pero soy asistente. Les digo esto porque como ustedes, tal vez algunos no saben, no puedes hacer lectura al asistente a veces, pero mira, eso no es practicante, ¿no? Porque, a ver, yo te voy a poner un caso. Dejo de lado al practicante y te señalo el famoso asistente judicial, ¿no? O el asistente en este caso del estudio jurídico. ¿El asistente del estudio jurídico puede hacer lectura de la carpeta? No, 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 no. ¿No? Claro, o sea, usted no es abogado, pero hay que explicarle, pues, hay que explicarle porque, claro, el chico está con ímpetu de aprender y tampoco le vas a tratar mal diciendo, oiga, usted no es el abogado, el día que se colegie hablamos, habla con mi mano, no le voy a decir así, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, habrá que explicarle, decirle, pues, tratarle bien, sin lugar a dudas, pero decirle que, de acuerdo a lo que señala el Código Provincial Penal, usted como asistente sí puede, dependiendo mucho de la decisión del fiscal, tal vez obtener las copias, sí puede saber el estadio del proceso, ¿no? Porque finalmente el estadio del proceso te pueden dar en mesa de parte, o sea, no hay ningún problema. Si eres muy legalista, claro, incluso podría decirle, no, información no te doy porque solo es para los sujetos procesales. Pero, bueno, o si no decirle, vaya a mesa de parte, ahí te dan información, ¿no? ¿Y eso por qué le señalo? Porque hay que ser muy cuidadosos. De hecho, si el abogado viene, por ejemplo, con su carné y dice, soy el abogado tal, ¿no? Imagínense por un momento, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes admiran a algún ponente que diserta y demás, ¿no? Y que puede tener sus libros y demás cuestiones. Y está bien, ¿no? Porque, de hecho, muchas personas van admirando y dentro de la admiración está bien porque van teniendo una persona a la cual posiblemente quieran seguir más adelante. Pero yo te pongo un caso a usted como asistente en función fiscal. Entonces, usted asistente en función fiscal, justo viene un abogado que tú admiras bastante. Entonces, como tú al abogado lo admiras bastante, usted es asistente en función fiscal, dice, "¡Ah! Doctor, ¿cómo está, no?" Entonces el doctor te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces le dice, doctor, ¿cómo se encuentra, doctor? Y te dice, mira, vengo a hacer lectura de la carpeta 350-2016, por ejemplo, ¿ya? Ah, doctor, ya sí, sí, el caso 350-2016. Permítame, por favor,
la carpeta fiscal para hacer lectura, ¿no? Ah, doctor, yo le he visto a usted en las redes, doctor, ¿cómo se encuentra? Sí, pues, y usted también ha escrito un libro, creo, sí, mira, hablando del libro, justo acá ahorita tengo en mi mano ese libro. Mira, a ver, ¿me das tu nombre? Ah, ¿qué va a hacer, doctor? Te voy a obsequiar el libro. A ver, deme tu nombre. Mi nombre es Pánfilo. Para Pánfilo, con mucho aprecio y cariño. ¿Y qué le dices? Ah, doctor, muchas gracias. ¿Y te vas con el libro y le haces lectura de la carpeta? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías, usted asistente de función fiscal? ¿Ah? ¿Qué haría? Ya, pero ¿qué haría? No, yo quiero saber ustedes qué harían. ¿Qué es lo primero que harían, doctores? A ver, algunos me han señalado. A ver. Ah, alguien me dijo, profesor, le voy a preguntar si está personado. Y el abogado te dice, sí, estoy apersonado. Pregunta, ¿tú confías en los abogados? ¿Ustedes confían en los abogados o no? ¿Confían en los abogados? Pues mira, ustedes siendo abogados, ni siquiera confían en los abogados. Estamos mal, ¿ah? Pero es cuando hablo de palabras de abogados. ¿Usted confía? Entonces, no, pues, tú le vas a decir, ay, mira, en Tejitano no nos vamos a leer las cartas, pues. En Tejitano no nos vamos a leer las cartas. Así que, ya, mira, ya, doctor, usted me dice que está personado. ¿Usted tiene copia tal vez de su personamiento? No, ya, entonces su nombre completo y abogado de quién. Ah, soy abogado de tal. Entonces yo tengo que buscar en la carpeta fiscal. Yo en la carpeta fiscal tengo que ver si efectivamente este abogado está personado o no está personado. Tal vez no está personado. Entonces va a decir, doctor, no está su escrito de personamiento, o tal vez usted la presentó hoy, no lo sé, pero no puede tener acceso a la carpeta fiscal si no está debidamente apersonado. ¿Correcto? Si está debidamente apersonado, que ingrese a la carpeta fiscal, porque está en todo su derecho. Ahora yo te pregunto, ¿y qué hacemos con el libro? ¿Aceptas el libro? Es el libro última edición, ¿ah? Última edición, y te dice, te voy a firmar y una foto. Y a presumir mucho en tus redes, tú quieres el libro y quieres la foto para que pongas en tu estado. ¿Qué haces? Lo aceptas, queda grabado, el caso tal vez se archiva y todo es posible. Cuelgas tu foto en el estado con el abogado y la parte agraviada, ¿qué va a hacer? Te va a denunciar por cohecho. Ahora pregunta, ¿has cometido cohecho? No has cometido cohecho, porque para cometer cohecho tú tendrías que haber influido, pero igual te vas a investigar. Entonces, moraleja, no tiene que recibir ni un chicle, no tiene que recibir nada. A lo máximo el saludo, pero no puede recibir como asistente de función fecal nada de nada de nada. Doctor, lo admiro bastante. Ese libro es tentador, pero no puedo, doctor. Así que se me retiro, llamo seguridad. O sea, tiene que ser valiente, pues. O sea, no puede ser tan flexible, no puede ser débil, no puedes caer. Recuerda, por ejemplo, lo que te pasó con tu ex. Por confiar o te engañaron o no. Entonces, no puede pasar lo mismo. ¿Te das cuenta? No suele suceder lo mismo. Tienes que mantenerte firme con tus convicciones hasta el final, ¿ya? Ok, entonces, ese es algo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, una vez establecida esa situación que yo te digo, que son básicamente lo que se suele hacer en cuestiones de requerimiento, eh, hay que tener lo siguiente, ¿ya? Eso digamos que esas primeras funciones que yo te acabo de señalar, que son los proveídos, disposiciones y requerimientos, es algo que va a trabajar, por supuesto, que sí, doctor, es el asistente en función fiscal, y es la que le dota precisamente del perfil de fiscal. Pero luego tenemos en segundo lugar la elaboración de oficios, algo que sí vas a trabajar
con mucha regularidad, usted, amigo asistente de función fiscal, es oficial. Pero no es tan sencillo el oficio cuando estás empezando. Ahí también necesitas un modelo, necesitas poner número de oficio, que por lo general cada despacho fiscal tiene una numeración de los oficios, o también cada fiscal podría tener su propia numeración, depende mucho del fiscal provincial. Pones el número de oficio, a quién vas dirigido, ¿no? La dirección, tu petitorio que estás solicitando. Estás solicitando informe tal, estás solicitando el expediente tal, estás solicitando las cámaras de vigilancia, solicito, ¿no? Obviamente con el previo saludo. Tengo el honor, tengo el gusto, tengo el agrado, tengo a bien de dirigirme a usted a efecto de saludarle cordialmente y a la vez solicitarle me entregue o me remita copias certificadas, copias simples del íntegro del expediente tal, por ejemplo. Entonces va redactando tu oficio. Ahora, sentido común. Sentido común. Ahora, yo te digo, y si tú pides un oficio solicitándole, por ejemplo, el expediente de proceso de licitación, proceso de contratación, o el expediente o la cámara de videovigilancia, etcétera, a cualquier entidad, si tú le pides así sin poner un plazo, ¿qué instituciones te van a entregar? Si no pones un plazo en el oficio para la entrega de la información, ¿usted cree que te van a entregar las instituciones? Algunas sí y otras no. Entonces tú vas a esperar, ¿no? Vas a esperar confiado. ¿Cuándo me va a entregar? No, entonces, recomendación. Si me vas a elaborar un oficio, ponga el tiempo del plazo para la entrega del oficio. 48 horas puede ser 2 días, no, perdón, puede ser 3 días, 5 días, 7 días, etcétera. Decide. Pero ponle un plazo bajo apercibimiento. ¿Para qué? ¿No? O tal vez no bajo apercibimiento, pero ponle un plazo. Ya depende mucho cómo vas trabajando. Pero si usted no pone un plazo, no te van a entregar, pues, ¿no? No te van a entregar la información alguna, ¿no? Porque a veces, a ver, porque uno lo que primero hace es que si me están solicitando información, yo quiero ver que me están poniendo un plazo. Cuando tú pones en un oficio el plazo, por ejemplo, de 7 días, procedimiento, como el Ministerio Público es una institución, es una autoridad, el bajo percibimiento está relacionado a las vías administrativas o incluso penales. Bajo percibimiento de remitir copias a las fiscalías penales va para el inicio de la investigación por el presunto delito de, por ejemplo, en realidad ahí podemos tener un proceso administrativo o en el caso de delito de desobediencia a la autoridad, ¿no? Desobediencia a la autoridad. Entonces yo tendría que ponerle en ese sentido hecho. Lo mismo va a suceder en el caso de la policía. También puedes poner lo mismo, el bajo apercibimiento, para que te entregue las informaciones sin perjuicio de que dejarlo en inspectoría, dependiendo lo que yo voy a requerir. Entonces, es algo bastante interesante. En todos tus oficios, aparte que lógicamente el contenido lo tiene que trabajar bonito, tienes que poner un plazo. No te olvides. Espero que el día que elabores tu oficio, no te olvides. Y si tu fiscal no pone, tú le dices, doctor, estamos con el tiempo. Yo le sugiero que hay que poner determinado tiempo para que efectivamente nos entregue, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que las instituciones te van a remitir, pues, ¿no? Porque si te están poniendo un plazo, lo van a entregar. Bien, bien. Bueno, coadyuvar en la recopilación es otra función donde me dicen coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos en el fiscal. Hay algo bastante interesante. Miren, pues, por ejemplo, esto fue una pregunta que yo les hago y que yo voy a formular y que es importante. Miren, ustedes saben que quien quiere trabajar para el Estado lo tiene que hacer sobre todo por apasionamiento, ¿cierto? O sea, a ti te tiene que apasionar la investigación. Es algo que con que uno lógicamente se va dando cuenta cuando pase el tiempo y demás, porque el Ministerio Público está hecho para quienes, digamos, les gusta uno la investigación, porque es verdad, hay que investigar muchísimo y hay que investigar bien, de hecho todos investigamos, pero también para aquellos que sepan de que dentro de la fiscalía no piensa que te vas a hacer millonario, ¿no? O sea, es un sacrificio, por supuesto, pero si te gusta no hay ningún problema. Y profesor, ¿por qué señala eso? Porque si yo te hago la siguiente pregunta, usted como, y yo recuerdo que una vez preguntaron, usted como asistente en función fiscal, ¿hasta
¿qué hora podría quedarse dentro de la institución trabajando? ¿O hasta qué hora está dispuesto usted para laborar dentro de la institución? ¿Cuál sería tu respuesta? Y eso es una pregunta psicológica, ¿no? En una entrevista. A ver, usted está postulando para la plaza de asistente en función fiscal. ¿Usted necesita el puesto? Por supuesto que sí necesita el puesto. Pregunta, ¿hasta qué hora usted está dispuesto a quedarse dentro de la fiscalía? Yo te pregunto, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Hasta qué hora están dispuestos? Porque es válido toda respuesta, ¿ah? Porque tú puedes decir, yo no estoy dispuesto a quedarme ni uno más que las 8 horas diarias. Ok, pero ¿hasta qué hora están dispuestos ustedes? Sobre todo al inicio de quedarse dentro del Ministerio Público. Vamos a ver. Y este es básico. A ver, tienen el chat. Voy a leer el chat, ¿ya? A ver, me dicen, no hay horario de salida, de 8 hasta las 4. Pero a las 4 no es horario de salida, es a las 4:45. Estoy dispuesto a que me negren. Ya, o sea, ya es un potencial esclavo. Dependiendo de la carga. Ok. Hasta la hora que vea que el fiscal se retira. Ah, o sea, si el fiscal se retira a las 6:05 me voy con el fiscal, ¿no? Hasta la hora, ya, ya vamos a, el que sea necesario, lo que sea necesario, las horas que sea necesario, máximo 7 aproximadamente. Tengo horario de entrada, pero no de salida. Hasta las 5, hasta donde se requiera, hasta que acaben mis labores. Ya, hay un tema aquí, algo bastante interesante, ¿no? Porque en realidad, y eso creo que pasa en todo, lo que sucede en realidad, doctores, de que no sé si a mí me pasa, porque a mí me sucede, no sé si ustedes también, pero yo creo que las horas hoy en día pasan volando. Yo sinceramente, mientras que tú tomas una declaración testimonial, 1 hora, una declaración indagatoria 2 horas, ¿no? O depende, puede ser una indagatoria que te demore 2 horas, una testimonial, una audiencia, ya se te murió tu mañana. Mientras que vas analizando el caso, proyectando 1 hora y media, sin darte cuenta ya a las 4. Y técnicamente, si tú tienes un promedio de 250 casos, no has avanzado absolutamente nada, ¿cierto? No has avanzado absolutamente nada. Entonces, va a depender, doctores, en el caso de los asistentes, en cómo avanzan su carga, en cómo el asistente en función fiscal avanza su carga. Por eso es que si alguien trabaja en la fiscalía con el hecho de decir, hoy me voy a salir a las 4:45, lo que tendría que estar es estar en una fiscalía superior o no. ¿Deberías estar o no en una fiscalía superior? Claro, porque en la fiscalía superior, yo trabajé en una fiscalía superior, y en la fiscalía superior es distinto, porque como ves, casos en segunda instancia no tiene el dinamismo de las fiscalías provinciales, y es verdad que uno tiene que resolver más las reas o ingresar en apelaciones a segunda instancia. Es totalmente distinto, evalúo más el caso. Pero en primera instancia, el dinamismo es mayor. En primera instancia, doctor, eso uno tiene que estar activo. Entonces, va a depender mucho de cómo vas manejando tu espacio. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, han habido respuestas bastante interesantes cuando me dicen, hasta terminar mi carga, o yo les recomiendo lo siguiente. Cuando les preguntan hasta qué hora estás dispuesto a quedarte en el Ministerio Público, usted responde, hasta culminar mis objetivos trazados para el día. ¿Me entienden? Esa es la respuesta que tiene que señalar. Hasta que termine mis objetivos laborales que he trazado en el día. Porque si tú me vas a decir hasta que acabe la carga, hasta que acaba la carga, o sea, la carga nunca va a acabar, pues. O sea, no va a acabar nunca la carga siempre va a estar. Ahora, cuando tú le dices, mis objetivos trazados, cada quien tiene su objetivo. Cada quien tiene su objetivo, porque tu objetivo de ti puede ser, hoy avanzo mi formalización porque es complejo y termino con diligenciar todas las carpetas o termino con diligenciar 4 carpetas y la toma de 2 declaraciones testimoniales. Eso fue mi objetivo en el día y ya lo concluí. Concluí mi objetivo y cada quien tiene su objetivo, ¿cierto? Cada uno tiene su objetivo, porque es difícil. Ahora, es verdad también, doctores, que para avanzar la carga no debemos tener distractores. No debe haber distractores. El asistente de función fiscal tiene que estar concentrado. El asistente de función fiscal debe dejar el WhatsApp, a pesar que el WhatsApp
es una herramienta muy importante de trabajo hoy en día para temas de coordinación, para temas de comunicación, pero el asistente de función fiscal debe dejar el WhatsApp, debe dejar el Facebook, TikTok, no puede estar tiktokeando en horario de trabajo, no puede estar colgando estados diciendo, ay, el desamor, ¿no? Uy, acá en la fiscalía tratando de olvidar los problemas y avanzando la carga. O como algunos decían en su momento, litigando ando. O sea, y están o conversando ahí, ¿no? O sea, dejemos el tema de los distractores y concentrémonos en avanzar el caso, por favor. Dejemos de estar comiendo. El asistente de función, la fiscalía no está, no es un lugar para que vayas a comer. Ahora, yo sé que tal vez ahora choque con algunos, pero la fiscalía no es un lugar para que tú te prepares tu café y estés cafeteando todo el día con tu pan con queso, con tu pan con huevo, ¿no? Y lo que es peor aún, lógicamente, el horario de ingreso a la fiscalía. En el horario de ingreso a la fiscalía es a las 8, horario de tolerancia 8:10, más recuperación 8:15, ¿cierto? Quienes trabajan en la fiscalía han hecho voluntariado saben que el horario de la fiscalía ha cambiado. No es solamente 8 de la mañana, tolerancia hasta las 8:10, sin descuento, y hasta las 8:15, horas recuperadas, ¿cierto? Luego ya tiene que poner boleta. Pero cuando tú vas a la fiscalía, usted se entiende que levantó temprano y que ya desayunó, ¿cierto? Usted no puede estar desayunando en la fiscalía. Usted no puede estar comiendo su pan con huevo en la fiscalía, su quaker, su quinoa, su ave con maca, ¿no? O su café. Ah, no puedes estar desayunando en la fiscalía, por favor, ¿no? El asistente con su quinoa con maca corriendo su pan con huevo. Y peor todavía el asistente que puede estar marcando ingreso y se va a comprar su desayuno. Es el horario para trabajar, pues. Entonces usted ya llega a desayunar. Usted tiene que desayunar. No puedes estar desayunando ahí en pleno despacho, loreando a ver qué ha pasado. No, usted ya llega desayunado. 8, 8:10 o 8:15 ya empiezas tus labores. Y cuando ya empiezas tus labores, ahí estás, ¿no? Desayunando, etcétera, ¿no? O sea, eso es importante. Ahora, hay algo que yo dije y que es algo muy importante y que yo le recomiendo en todo caso, porque sobre todo en el caso de los asistentes en función fiscal. El asistente en función fiscal hace un trabajo muy activo, doctores. El asistente en función fiscal es un asistente que trabaja bastante, que está con las carpetas fiscales, que va atendiendo al abogado. O sea, si tú haces similitud muchas veces entre el asistente en función fiscal provincial y el asistente en función fiscal superior, el asistente en función fiscal superior está bien con el terno, con la camisa planchada y demás, y con los zapatos, porque lógicamente la verdad de la verdad es que en la fiscalía superior es distinto. Pero, ¿qué sucede en el caso de la fiscalía provincial? El asistente de función fiscal tiene un mayor dinamismo, por eso a veces está sin corbata, remangado la camisa, porque estás en mucho ese dinamismo. En el caso de las señoritas, bueno, no, o sea, están muchas veces con las bailarinas, porque hay mucho dinamismo por aquí la carpeta, por aquí la carpeta. Entonces yo siempre lo dije, porque mente sana y cuerpo sano, el asistente de función fiscal tiene que estar atlético también. Por eso yo le decía, deja de comer, porque no puedes ser asistente de función fiscal esté lento en hacer sus actividades y siga comiendo, ¿no? Por tema de salud también, y que luego pase una serie de situaciones. Entonces, no, tiene que cuidarse porque hay mucho dinamismo en la labor que se tiene que desarrollar dentro de la fiscalía, por favor, ¿no? Dentro de la fiscalía. Hay mucho sedentarismo. No, o sea, algunos, profesor, hay gente en función fiscal gordos, así como hay gordos también, o sea, pero finalmente hay que buscar por el tema de salud y eso es un aporte también que nosotros vamos a tener, ¿no? No, profesor, pero usted sabe que abogado sin panza no genera confianza. No, igual, a nivel de un dinamismo como la fiscal, uno tiene que buscar muy bien este, eso también. Y yo muy contento por eso cuando muchos asistentes en función fiscal se organizan para ir al gimnasio, se organizan para hacer deporte de fútbol, porque les ayuda mucho a liberar también un cierto estrés que se suele acumular.
Entonces yo te recomiendo que si usted eres asistente en función fiscal, busques un espacio para ir al gimnasio, para hacer deporte, alguna recreación, pero que termina estando activo. No te vayas del sedentarismo muchas veces de la fiscalía al sedentarismo, en tu caso, tu cama. No, vaya a hacer algún aspecto más, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, volvamos acá. Dicho esto, doctores, dicho esto, la segunda función está relacionado a coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos por orden del fiscal bajo su supervisión. Ojo con lo que te dice la siguiente función, bajo la supervisión del fiscal, y es llamado básicamente para los fiscales. Los fiscales tienen que estar muy bien al día, lógicamente, en base a lo que va a trabajar el asistente de función fiscal que le han encomendado. Por eso es que el fiscal tiene que ser muy empático. El fiscal tiene que saber trabajar bajo equipo. Al fiscal le tiene que gustar enseñar, tal vez no la docencia, pero algo que sí es importante es que el fiscal debe tener, y no, que el fiscal debe tener paciencia, que el fiscal debe dar confianza al asistente. Porque ¿qué pasa con el fiscal te dice, no vale para nada esto, ay Dios mío, ¿por qué me has enviado este asistente? Este está peor que el otro. Entonces, hay muchos que sí pueden trabajar bajo presión, hay muchos que sí trabajan bajo presión, es verdad, no lo expresas, el asistente está limitado, pero hay otros que cuando más lo presionas y dices, uy, mejor yo solo que en vez de asistente, el asistente se pone más nervioso. El asistente dice, uy, ¿ahora qué hago? Y el oficio estará mal, si estará mal, quiero consultarle algo al fiscal y el fiscal se va a molestar. Entonces, el asistente, pues el fiscal tiene que tener tino. No todos los sistemas iguales. Hay quienes sí, cuando tú presionas, a ver el escrito, a ver la notificación, la carpeta fiscal, el asistente fluye, ¿no? Hay personas que lo... Y entonces, bueno, tú te adaptas y le señalas, pero si es el asistente que más bien es un poco temeroso, no sabe trabajar mucho por presión, entonces tú tienes que saber cómo guiar. Y eso es algo importante, que eso es un llamado para los fiscales, ¿no? Si hay fiscales aquí en la sesión de clase, habría que ver, porque no todos los asistentes son iguales. Ahora, lo que yo te recomiendo a ti como asistente, tú haga tu trabajo, ¿no? Tú no vienes acá a hacer amigo con el fiscal. Es verdad que pueden hacer amistad más a él, pero tú no vas a venir a que el fiscal sea tu amigo, tú haces tu trabajo y listo y lo demás, ¿no? Cumples con tu función. Si bueno, bueno, te vas adaptando, ¿ya? Claro, no, no, tú puedes, o sea, tampoco dar al punto de que el fiscal la cartera, que también te le no, pero ya entonces hay materiales. O sea, uno puede tener apasionamiento investigando, pero lo otro es una materialez, ¿no? Y tampoco, ¿no? Tampoco podcast como veo ahí. Entonces hay que tener en cuenta. Bueno, como profesores coadyuvar en relación, procesamiento y análisis de información. Vamos a ver acá. Miren, hay varios aspectos. En los casos de los delitos contra la administración pública o corrupción de funcionarios, digamos, lo que se suele pedir muchas veces ahí es el expediente del proceso de licitación o proceso de contratación. Entonces, cuando hay un proceso de licitación o proceso de contratación, sí, lo general, para saber quiénes habrían sido las personas que trabajaron en el proceso de licitación o proceso de contratación, por lo general, ¿ah? Entonces, cuando llega la información, hay que derivarle, por supuesto que sí, doctores, al asistente en función fiscal, para que el asistente en función fiscal, doctores, desarrolle la investigación, para que el asistente en función fiscal evalúe y vea efectivamente quiénes han participado en el proceso de licitación, en el proceso de contratación, y por ejemplo, señale quiénes han formado parte del comité de selección, quiénes han formado parte del área usuario, quiénes han estado en el otorgamiento del pago, o sea, pero lo guías, le dices eso al asistente de función fiscal para que el asistente de función fiscal busque, ¿no? Busque. A medida que tiene más práctica el asistente de función fiscal, mejor lo va a hacer. Siguiente, uno a veces requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Yo quiero la comunicación del verano pasado, 2025, que A habría tenido con B, pero cuando las empresas teleoperadoras me van a remitir mi información, no solamente me remiten la información que A tuvo con B,
sino todas las informaciones que obtuvo con C, con J, con H, ¿no? O sea, con todas las zonas. Entonces, el asistente tiene que recopilar la información. De esa recopilación de información solamente tiene que filtrar lo que son los objetivos para la investigación, nada más. Entonces, orientas al asistente fiscal cómo va a procesar, cómo debe analizar y te vas dando cuenta, ¿no? Y también tienes que recomendar. Hay algo que siempre yo recomiendo al asistente de función fiscal porque yo sé que la parte especial lo va a aprender, ¿no? Y que la parte general del tema de la teoría del delito y demás es sobre todo para la acusación. Y sobre todo si es que yo como fiscal o el fiscal va a tener, por ejemplo, que sustentar, ¿no? Pero algo que sí le tiene que recomendar y yo recomiendo al asistente en función fiscal, derecho procesal debes dominar. Derecho procesal, por lo menos investigación preparatoria, diligencias preliminares, usted asistente en función fiscal tiene que escapar. Pero ¿por qué, profesor, no la parte especial? Porque lo vas a aprender de ello, ¿no? A medida que vas viendo el delito, leyendo poco a poco, lo vas a ir aprendiendo. Pero si no me sabes parte procesal, te va a costar, pero ¿para qué la declaración? ¿Pero para qué recopilas información? ¿Qué es un elemento de convicción? ¿No? Porque yo le hago una pregunta sencilla, que yo le haría a mi asistente, ¿no? O al asistente, le diría, ¿puede decirme qué diferencia existe entre un indicio, un elemento y una prueba? Y esa misma pregunta que le haría al asistente, yo les traslado a ustedes, ¿no? Es una pregunta procesal también. Y la pregunta es, ¿qué diferencia existe entre un indicio, entre un elemento y una prueba? Lógicamente, si el asistente me responde, ah, qué bonito, porque sé que va sabiendo la regla procesal. Si no sabe, sé que le tengo que explicar, que le tengo que enseñar, ¿no? Y, pues, bueno, es que también depende mucho a quienes nos gusta enseñar, pues, porque a quienes les gusta enseñar te va a explicar, pero a quienes no les gusta enseñar te va a decir, uy, qué vergüenza, que usted, ¿qué ha estudiado? Yo estudio la carrera de Derecho, y no sabes cuál es la diferencia. No. Ah, Dios mío, qué vergüenza, mamita linda, te van a decir, ¿no? O otros también dicen de qué universidad eres, y está con razón, ¿no? O sea, va a depender mucho, por eso es que no te confíes tampoco, no te confíes. Y eso se responde a veces con la siguiente interrogante. Eh, ¿Quiénes de ustedes creen que van a llegar a la fiscalía para aprender? Sinceramente, ¿ah? De los 929 participantes que tenemos aquí en la clase, ¿quiénes de ustedes me dicen, profesor, yo quiero estar en la fiscalía para aprender? Aprender en la fiscalía. ¿Sabes? La gran mayoría. Y ahí tenemos un error. ¿Sabes por qué? Porque usted tiene que llegar a la fiscalía para aportar. Y desde ahora yo te pido que cambies ese chip. No es viniendo a la fiscalía para aprender. Usted, sobre todo con usted, estoy hablando para asistentes en función fiscal. Para asistente en función fiscal, usted tiene que llegar para aportar. Si usted quiere aprender dentro de la fiscalía, usted tiene, por ejemplo, el programa voluntariado. No sé si ustedes han escuchado el programa voluntariado. En el programa voluntariado es una especie de prácticas que usted puede hacer dentro de la fiscalía, que es sobre todo para los chicos que están tercer año, cuarto año de la carrera. Entonces ellos sí, ¿no? Eso es voluntariado y pues llegan aprendiendo a ver, esta es una carpeta, esta es una notificación, esta es una citación, aquí se saca copia, este es un oficio, este es el sistema de gestión fiscal, claro, porque es únicamente voluntario, está en el programa voluntario. Los asistentes administrativos, ¿no? Tienen conocimiento también, pero es un nivel estándar medio, porque el asistente administrativo tiene que saber oficios, va a aprender los oficios, va a aprender los memorandos, las razones, a diligenciar, a entregar carpetas, a entregar escritos, a manejar el sistema de gestión fiscal, tranqui. Entonces él está llegando poquito a poquito en base a su voluntad para ir aprendiendo y demás. Pero si usted va a ser un asistente en función fiscal, usted como asistente en función fiscal eres bachiller, hoy eres abogado. Y si tú como bachiller y abogado estás para que le discutas a cualquiera, has estudiado 6 años de la carrera. Entonces, lógicamente, usted tiene que llegar a aportar. Ese es el chip que usted debe tener, aportar. Profesor, pero no sé nada.
pero tienes que cambiar ese chip. Tú tienes que asistir, tienes que adaptarte, tienes que leer, tienes que, tienes que apoyar al fiscal. Usted tiene que llegar para decir, doctor, mire, más bien no, porque hay muy buenos asistentes. Hay muy buenos asistentes que han leído bastante, ¿ah? Porque el fiscal dice, pero acá, ¿qué podría ser? A ver, ¿cómo podría ser aquí? Y el asistente dice, doctor, ¿usted sabe que ha salido del acuerdo plenario 1-2019? Ese acuerdo plenario, en comparación del acuerdo plenario 1-2017, no se ha establecido respecto a la sospecha, doctor. Y usted se ha leído el libro, por ejemplo, de Vicencio Terrones, o ha leído los libros más antiguos de Gute Jacobs o Clark Roxin, sabe sobre la teoría funcionalista. Y creo, doctor, que en este caso en concreto podríamos aplicar para que, por supuesto que sí, analicemos los elementos de convicción y formulemos una acusación con todos los elementos para sindicar la comisión ya del delito. Entonces, obviamente, el fiscal, ¿qué te va a decir? "Guau, este sabe más que yo, ¿no? Claro, entonces el asistente se formó, tiene el conocimiento y eso está muy bien, ¿no? Entonces, lógicamente, ese chip tienes que tener y depende mucho cómo te vas preparando. Cómo te vas preparando. Tienes que llegar a eso, ¿ya? Pero también hay casos y casos, porque también te puedes topar con el fiscal que te diga, yo soy el fiscal, yo conozco más que tú, por lo menos teóricamente, ¿no? Entonces vas viendo también, pero la idea es que tú llegues a aportar. Ahora, es verdad que hasta el fiscal va aprendiendo, porque el fiscal dice, yo asumo el cargo, pero ¿tú crees que el fiscal sabe todo? A ver, yo les pregunto, ¿tú crees que el fiscal sabe todo? ¿Ah? ¿Tú crees que el fiscal le dice, a ver, doctor, no, no, tampoco sabe todo. ¿Tú crees que el docente sabe todo? No, pues entonces todos estamos aprendiendo, como todos, no hay un todista en el mundo, ni el fiscal ni el asistente, entonces todos vamos aprendiendo. Por eso es que sin lugar a dudas tú tienes que decir tus dudas, tienes que capacitarte, tienes que confiar más en ti. Les digo esto porque hay muchos chicos que no quieren postular a ser asistentes o hay otros que prefieren ser administrativos, no, todos tenemos que confiar, ¿ya? Bueno, tercera función. Eh, Acá me dice, por ejemplo, la tercera función que le han dotado al asistente en función fiscal es gestionar y recabar información por orden verbal o escrita del fiscal ante las diversas instituciones públicas o privadas, incluido la revisión de los actuados entre el Poder Judicial o de la Policía Nacional del Perú. Es más, en el caso del Poder Judicial, usted como asistente puede hacer lectura del expediente, no hay ningún problema. Puede recabar, por ejemplo, los audios de la audiencia. Ahora, en el caso del expediente, por lo general debe ir una autorización del fiscal. Es decir, el fiscal hace una autorización donde dice, yo fiscal tal, autorizo que mi asistente de función fiscal, nombre tal, haga lectura del expediente. Entonces, vas con ese escrito. Para solicitar los audios no hay ningún problema. Usted va como asistente para que le entreguen los audios de la audiencia, para que pueda conversar en el mismo nivel, porque en el mismo nivel jerárquico está el asistente en función fiscal con el especialista judicial. Es el mismo. Ambos son servidores públicos, el mismo rango de asistencia, claro, uno al juez y el otro al fiscal, pero mismo rango al fin y al cabo. ¿Correcto? Entonces, se va teniendo doctores de ello. Ahora, fuera de eso, también cuando tú vas a la dependencia policial, el asistente va a preguntar, ¿no? A ver cómo está el caso, la información, quiero hacer lectura de la carpeta, y el efectivo policial no te va a decir, es mi carpeta, no es tu carpeta, es el caso del fiscal. Usted está llevando la carpeta para que pueda realizar la diligencia por orden del fiscal, pero no es su carpeta, no es tu carpeta, no, no te equivoques, ¿no? O sea, en la investigación que está a cargo del fiscal, él dispuso para que desarrolles acto de investigación, te desarrolla los actos de investigación, pero necesito saber cómo va el avance también, ¿correcto? Claro que ahí ya, sobre todo, hay que ver otros factores importantes, como cuánto tiempo yo le doy a la policía y qué acto de investigación yo dispuse para que los efectivos policiales me entreguen también y qué van haciendo, ¿no? Ahora, y este es otro punto, sin lugar a dudas, porque también es verdad que yo creo que más bien han sobrecargado los efectivos policiales de una u otra manera al dotarle muchas investigaciones para desarrollar muchas veces labores administrativas que debería haberlos hecho el asistente de función fiscal. ¿Ya? Pero eso es tema de otra discusión. Bueno, pero ¿qué más? Por ejemplo, yo les voy a decir lo siguiente. Vamos acá a ver. Muchas veces, cuando uno requiere
el levantamiento, el secreto de las comunicaciones, o sea, el representante del Ministerio Público ha requerido el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿saben ustedes qué es lo que va a pasar? Requeriste ese levantamiento del secreto de las comunicaciones y bueno, en ese caso en concreto, ¿no? Eh, oficia, te entregan la resolución y inmediatamente hay que oficiar a las empresas teleoperadoras. ¿Para qué? Para que las empresas teleoperadoras, ya sea Claro, Movistar, Entel, me remitan la documentación. Por eso oficiado, para que obviamente ellos me remitan la información que yo estoy solicitando. Pero a veces, a pesar que en la resolución se estableció un plazo, no te entregan las empresas teleoperadoras. Entonces el fiscal dice, puedo hacer uso del apremio, pero también no es que voy a buscarme pelear con todo el mundo, ¿no? Eso es algo que también uno lo va aprendiendo. No es que vas a decir yo soy el fiscal y me mecho con medio mundo, tampoco. Hay que saber también el tema de cómo vamos manejando cada situación. Tampoco ser tan impulsivo, prepotente, decir yo tengo la varita del poder, tampoco es bueno. Hay que saber cómo gestionar. Hay un tema que se llama gestión de despacho y gestión de desarrollo también de funciones. Entonces, el fiscal dice, hay que ver qué es lo que está pasando. Eh, asistente de función fiscal, eh, este, hay algo que no sé ustedes qué opinan. Yo, por ejemplo, no estoy a favor que a los asistentes le dicen, a ver, si se llama Jimena, le dicen Jimenita que vaya a traer las copias. O si se llama Ricardo, Ricardito que vaya a tomar las copias, ¿no? O cuando dicen, por ejemplo, Juan, Juancito, entonces lo empiezan a llamar, no sé si ustedes han escuchado por esos nombres, ¿no? Yo creo que hay que llamarle por su nombre completo. Entonces se llama Juan, Ricardo, nada de Juancito, nada que Jairita, ¿no? No, sino el nombre completo, para que usted pueda hacer sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso en concreto? Miren, cuando ustedes o el asistente en función fiscal va a concurrir, lógicamente, doctores, a recabar la información, se va a tener que entrevistar con el área correspondiente que tenía que entregar la documentación. Cuando tienen que entregar la documentación, ¿no? Cuando tienen que entregar la documentación, estimados participantes, lo que va a suceder en ese caso es lo siguiente. Miren, ¿ah? Ustedes que son 907 personas en el Zoom. ¿Qué es lo que va a suceder entonces ahí? Tú conferencias y lo más seguro es que ellos te van a decir, no, la documentación te lo vamos a entregar después. Ahora, ¿quién me dice aquí de los 907 personas que están en el Zoom? Si algún trabajador de la empresa teleoperadora te dijo lo siguiente, ¿ah? No, yo te voy a remitir la documentación, tú como asistente, ¿qué le dices? ¿Cuándo me va a remitir? En estos días yo te entrego la documentación. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Qué tendría que suceder ahí? ¿Mm? ¿Plazo le dices cuándo? ¿Escrito con plazos? Tú como asistente tienes que saber, ¿no? O sea, tú como asistente, ¿qué tendría que hacer? No, levantar un acta, el asistente no puede levantar acta. Tú como asistente, pues lo que tiene que hacer muy bien, doctor, claro, muy bien dejar constancia, o en ese momento tú no eres fiscal, no puedes redactar un acta, pero sí puedes hacer tu informe. Entonces, ¿qué le vas a decir? Le vas a tener obviamente que decir, mira, fulano tal, mengano tal, o cuál es su nombre. Yo estoy viniendo de parte de la Fiscalía y el Ministerio Público. Usted sabe que hay una resolución en la cual se ha establecido un plazo y el fiscal podría haber hecho uso del apremio correspondiente de acuerdo a ley. No obstante, no ha considerado que sea necesario. Por eso es que me ha enviado a mí. Yo soy su asistente en función fiscal, soy asistente en función fiscal y si usted no me entrega la documentación, entonces en estos momentos voy a hacer mi informe dejando constancia de hecho. ¿No? Entonces sacas tu hojita, tu lapicero, y le dices, bueno, siendo las 11 y tal, me entrevisté su nombre, usted me permite su carnet para anotar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La autoridad va a decir, uy, porque toda autoridad va a decir, "Uy, si me está haciendo un informe, ¿algo va a pasar o no?
Entonces va a decir, no, disculpe, a ver, disculpe, ahorita mismo le entregamos. Ahorita mismo le entregamos. No, 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 claro, porque si tú te vas directamente y le dices, ya está bien, voy a hacer, no, deja constancia ahí antes que se vaya, ¿no? Es que el gerente te tiene que dar su nombre. Tú tienes el derecho a pedir, yo estoy acá, yo me estoy identificando, este es mi carnet, soy el asistente de función fiscal, tome la fotografía si usted desea, necesito saber su nombre completo, su documento nacional de identidad y demás, porque voy a hacer mi informe en esos momentos en las cuales voy a dejar constancia que me he concurrido aquí, o he concurrido aquí a solicitarle la información y usted me dice que va a entregar la información. Dos cosas, que en ese momento te entregue o que tú en ese momento consignes y en qué plazo lo va a entregar, ¿no? Entonces, es que sí te va a tener que dar, te da tus datos, te va a tener que dar tus datos. Claro, y va a depender obviamente de cuál es la personalidad que está mostrando el asistente, ¿correcto? Porque si tú le dices, a ver, señor, buenos días, ¿cómo está usted? Sí, ¿qué desea? Ah, es que lo que pasa, estoy viniendo de la fiscalía y no sé si ya tendrá listo mi pedido de información. No tengo. Ah, gracias, gracias. Ya me voy. No, pues, usted tiene que mostrar personalidad, ¿o no? Usted tiene que mostrar personalidad. Si no tiene personalidad, en ese momento, ¿se va a dejar pasar por encima o no? Claro. O como cuando el abogado te dice, yo no quiero conversar con el asistente, yo tengo que conversar con el fiscal. Oiga, yo sé el caso, vas a tener que conversar conmigo. Y en todo caso, el fiscal está ocupado y cualquier situación, preséntalo por escrito, ¿no? Porque claro, o sea, tú tienes que mostrar personalidad cuando lógicamente estás en el momento, porque tú eres el asistente, no eres el asistente administrativo, no eres el practicante, no eres el voluntario, eres el asistente en función fiscal, bachiller o ya abogado. Entonces, tienes que mostrar personalidad al momento de solicitar información, al momento que te traigan información, ¿ya? Porque claro, si vas asustadito, no te van a dar nada, ¿cierto? Y ahora con eso, y eso lo saben más los que se dedican al litigio, ¿no? Por eso es que en el ámbito del litigio, muchos amigos, colegas, conocidas que yo tengo, han sacado mucho carácter y mucha personalidad, porque es en la práctica mismo que están. Todo el asistente tiene que tener personalidad, ¿ya? Y para que puedas gestionar, para que puedas recabar información, para que puedas llamar, para que puedas insistir, para que te entreguen la información. Mi nombre es tal, estoy en la fiscalía tal, vengo a solicitar la información que me entregue. No, llama a tal número, el número más derivado para que usted me atienda. ¿Cuál es su nombre usted? ¿No? Necesito la información que me entregue. Tienes que gestionar, tienes que concurrir, tienes que ir. No puedes estar callado o no puedes simplemente asistir lo que te dicen. O sea, si tú, por ejemplo, llevas una notificación y la persona te dice, no quiero firmar, ¿qué harías? ¿Qué harías si la persona no quiere firmar tu cédula de notificación? Porque tú vas a notificar o vas a citar y no te quiere entregar. No, no, váyase de aquí, ¿no? Dejas constancia y ¿qué haces con la cédula? ¿Te lo devuelves o no? ¿Quién me dice qué harías con la cédula? Ya, deja constancia, pero tú has identificado el domicilio. Mira, sentido común, ¿ah? ¿Quién me dice le ponemos 20 de calificación? Alguien que, claro, muy bien, o no me quiero recibir, pero yo estoy en la dirección. El Código Procesal Penal me establece que yo tengo que dejarlo bajo puerta. Ya, el señor se va, ¡pum!, lo deja bajo puerta, pues. Ya has consignado que fulano de tal no quiso entregar, este es el número de mi sitio, grabación o fotografía de la casa, no quiso recepcionar, lo dejé bajo puerta. Lo dejé bajo puerta. Claro, lo dejo bajo puerta. No vas a, uy, discúlpame, yo solo soy el asistente y no te vas a ir, pues, ¿no? Claro, tienes en ese momento, lógicamente, dejarlo bajo puerta, así de cuestiones, ¿no? Sin llegar, obviamente, a la malcriadez, eso sí, porque no vas a venir a pecharte también al abogado, no, pues no, o sea, siempre manteniendo la cordura y demás aspectos que lógicamente son interesantes. Mira, hemos tratado de avanzar, pero el tiempo, como siempre, es un tiempo que a veces queda corto, ¿no? Queda corto, pero hay mucha información en realidad en el tema de asistente en función fiscal. Acá le dejo, doctores, este número de WhatsApp, ya, que es
para ustedes pueden solicitar a este número de WhatsApp que ven en pantalla algunos PPTs adicionales, sobre todo queremos oficiales de la PPT de la carpeta fiscal. Entonces ustedes pueden escribir a este número de WhatsApp, que es el 997-588013, y peticionar ahí las PPTs de la carpeta fiscal como material adicional para que puedan enriquecer, lógicamente ahí, doctores, sus conocimientos correspondientes. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, ¿ya? De preferencia, lógicamente, que lo puedan solicitar al día de hoy. Tienen ahí para que puedan solicitar, estimados doctores, las PPTs de la sesión de clase del día de hoy. Entonces, como se darán cuenta, 9:30, el tiempo nos ha ganado. Sin embargo, les estoy dejando ahí el número de WhatsApp para el tema de la solicitud de la PPTs de la carpeta fiscal, el 997-588013. ¿Ya? Muy bien, doctores. Ahora sí, ahora sí. eh, Vamos a los siguientes contextos. Vamos a ver, hemos tenido en esta sesión de clase, bueno, se han quedado 873 sobrevivientes. De los 873 sobrevivientes, a ver, vamos a pedirles que enciendan su cámara, porque tal vez algunos han dejado su cámara así nada más y no están en clase, ¿ah? Ya me ha pasado. Algunos no están en clase, no sé a dónde se van, y luego dicen excelente ponencia, pero cuando les pregunto, no saben. Pero aquí sí ya los puedo ver, doctores, a cada uno de ustedes. No, y aparte de eso, porque yo ya tengo problemas en casa, porque como yo todo el rato, como se darán cuenta, voy hablándole a la computadora, no es normal que una persona esté hablándole a la computadora, esté gritando, ¿no? Esté levantando la voz, y en mi casa piensan que estoy medio loco, ¿no? Porque estoy hablándoles a la máquina, pero ya cuando yo les veo a ustedes, ya es distinto, ¿no? Ya veo que también están en la sesión de clase, ¿ya? Muy bien, doctores. Entonces, también quiero decirles que esta clase del día de hoy tenía certificado, así que ustedes pueden tener también, doctores, el certificado, no habría ningún problema. Ustedes pueden coordinar con el círculo de abogados para que les entreguen también los certificados correspondientes, estimados participantes, ¿correcto? Es más, yo siempre les recomiendo de tener siempre un certificado, porque si más adelante postulan al Ministerio Público y demás, ya, bueno, van acreditando conocimientos en esta naturaleza también, estimados participantes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, muy agradecido con cada uno de ustedes, doctores. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio Emerson. Sergio Emerson, espero que les haya gustado la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad. ¿Ya? Si es en la fiscalía, mejor, pero no como detenidos, sino obviamente tal vez como parte de la familia de la fiscalía. ¿Ya? Muy bien, un abrazo, cuídense muchísimo y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense, nos vemos.